Como ejemplo de uno de los casos especiales o de generaciones del teorema de Roturbit, en que aparecen ceros al principio de una fila, comenzamos con una ecuación característica de orden 6, con lo que colocamos las filas de grado 6 y 5. De forma alternada colocamos los diferentes coeficientes correspondientes a cada grado de S. 1 por S a la 6, 1 por S a la 5, 2S a la 4, 2S a la 3, 1S cuadrado, 1 por S y 1 por S a la 0. Como la última fila corresponde a orden 5, continuaremos con la fila de orden 4. Para el cálculo del coeficiente de la primera columna, utilizamos la primera y la segunda columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados, pero cambiando el orden. El cálculo sería 1 por 2 menos 1 por 2 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior. En este caso sería 1 y nos quedaría 0. Para la segunda columna de la fila de orden 4, utilizamos la primera y la tercera columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados cambiando el orden. El cálculo sería 1 por 1 menos 1 por 1 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso 1, y quedaría 0. Seguimos con la tercera columna de la fila de orden 4. Utilizamos la primera columna y la cuarta columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados cambiando el orden. El cálculo sería 1 por 1 menos 1 por 0 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso 1, y quedaría 1. Como para calcular cualquier coeficiente siempre se divide por el primer coeficiente de la fila anterior, en este caso al ser 0, todos los coeficientes valdrían infinito y no podemos continuar. Este es un caso especial en que al principio de la fila aparecen ceros. Para continuar hay varios métodos y uno de los utilizados es sustituir el 0 por un número infinitamente pequeño, pero nosotros utilizamos otro método. En este método, para calcular una fila en que el primer coeficiente no sea 0 y sirva para continuar calculando el teorema de Roturbit de forma válida, vamos a realizar una operación con la fila que necesitamos ajustar. Para ello, vamos a sumar o restar la fila que empieza por ceros con la misma fila desplazando los coeficientes hacia la izquierda tantos lugares como ceros tengamos. En nuestro caso, ponemos la fila original y debajo, como tenemos dos ceros al principio, vamos a desplazar dos lugares hacia la izquierda toda la fila. La operación a realizar depende si el número de ceros al principio es par o impar. En este caso, como tenemos dos ceros y 2 es par, vamos a sumar las dos filas. Si fuera impar, la restaríamos. El resultado de la operación corresponderá a los nuevos coeficientes de la fila y ahora para continuar utilizamos la nueva fila. Disminuimos el orden de las filas y ahora calcularemos la fila de orden 3. Para el cálculo del coeficiente de la primera columna utilizamos la primera y la segunda columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados cambiando el orden. El cálculo sería 1 por 2 menos 1 por 0 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso 1, y nos quedaría 2. Para la segunda columna de la fila de orden 3 utilizamos la primera columna y la tercera columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados cambiando el orden. El cálculo sería 1 por 1 menos 1 por 1 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso 1 y nos quedaría 0. Disminuimos el orden de las filas y ahora calcularemos la fila de orden 2. Para el cálculo de los coeficientes de la primera columna, utilizamos la primera y segunda columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados cambiando el orden. El cálculo sería 2 por 0 menos 1 por 0 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso 2 y nos quedaría un 0. Para la segunda columna de la fila de orden 3 utilizamos la primera columna y la tercera columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados cambiando el orden. El cálculo sería 2 por 1 menos 1 por 0 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso 2 y nos quedaría un 1. Como antes, no podemos continuar ya que volvemos a tener el caso especial en que al principio de la fila aparecen ceros, en este caso impares. Para calcular una nueva fila en que el primer coeficiente no sea 0 y sirva para continuar calculando el teorema de Roturbit de forma válida, vamos a realizar la misma operación que antes. Ponemos la fila original y debajo, como tenemos un solo cero al principio, vamos a desplazar un lugar hacia la izquierda toda la fila. La operación a realizar depende si el número de ceros al principio es par o impar. En este caso, como tenemos un solo cero y uno es impar, vamos a restar las dos filas. Si fuera par, se sumarían. El resultado de la operación corresponderá a los nuevos coeficientes de la fila y ahora para continuar utilizamos la nueva fila. Disminuimos el orden de las filas y ahora calcularemos la fila de orden 1. Para el cálculo del coeficiente de la primera columna, utilizamos la primera y la segunda columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de puntos cruzados cambiando el orden. El cálculo sería menos 1 por 0 menos 2 por 1 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso menos 1, y nos queda 2. Disminuimos el orden de las filas y calculamos finalmente la fila de orden 0, que será la última. Para el cálculo del coeficiente de la primera columna utilizamos la primera y la segunda columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados cambiando el orden. El cálculo quedaría
2 por 1 menos 1 por 0 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso 2, y nos quedaría 1. Una vez calculados todos los coeficientes, podemos comprobar los signos de todos los coeficientes de la primera columna de todas las filas. En este caso, hay dos cambios de signo, con lo que nos indica que hay dos raíces con la parte de la positiva, y el sistema será inestable. Comprobamos la validez de los resultados y calculamos las raíces de la ecuación característica, y tal como indica el teorema, existen dos raíces con la parte de la positiva. Para comprobar que en efecto el sistema es inestable, como la estabilidad de un sistema no depende del numerador, creamos una función de transferencia con la ecuación característica analizada, y al aplicar un escalón, vemos como el sistema es inestable.